Continuamos con el curso de PHP como introducción a PHP y en esta ocasión vamos a ver lo que son los conceptos web. Pero ¿a qué nos referimos con conceptos web? La web siempre tiene que ser dinámica. PHP hace que sus contenidos sean dinámicos. Por ejemplo, con las variables de entorno pudiéramos traernos toda la información que necesitamos, ya sea de nuestra plataforma en la que nos encontramos o el tipo de navegador en el que estamos usando. Esas variables de entorno, mediante funciones predefinidas, nos ayudan a entender el concepto web, que básicamente es un conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada o en un ámbito determinado. Si nos vamos a nuestro Visual Studio Code para que veamos los ejemplos, aquí tenemos nuestra interfaz de trabajo y vamos a crear nuestro archivo de número 7.conceptos.web.php. Y entonces vamos a trabajar aquí un poco revisando los conceptos. Vamos a poner las etiquetas de PHP primeramente y ahí las tenemos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos traer información útil por medio de las variables de entorno? Las variables de entorno son un conjunto de valores que contienen información útil de nuestro programa o del ámbito en el que nos encontramos o en el sistema en que nos encontramos. Por ejemplo, si quisiéramos solicitar la información del tipo de explorador, pudiéramos utilizar la siguiente función predefinida junto con una variable de entorno. Veamos un ejemplo. Para poder llamar funciones y poderla mostrar en el navegador, esta función nos ayuda a ver el tipo de dato y la información de una variable o función. Y esta es bar_dom. Con bar_dom podríamos traernos un eco, como por ejemplo hola, y nos podríamos traer una variable. Si le damos guardar y nos vamos a nuestro navegador, vemos de que ahí tenemos todo lo que hemos trabajado hasta el momento y aquí tenemos conceptos web. Le vamos a dar clic y vemos de que nos ha traído la palabra hola y nos hace referencia de que es un tipo de dato string y que contiene 4 letras, y es correcto, 4 caracteres, 1, 2, 3, 4. Entonces, por medio de bar_dom podríamos emplear o mostrar el tipo de dato de cualquier elemento o función. Si aquí definimos, por ejemplo, una función o una variable, llamada número, y a esta le asignamos un número 2, con bar_dom podemos ver el tipo de variable y también nos traería y nos mostraría el resultado. Vamos a darle guardar y actualizamos y nos dice de que es un entero y que el valor es 2. Entonces, para poder mostrar funciones también podríamos emplear el bar_dom. Para poder traernos variables predefinidas, vamos a utilizar bar_dom. Una de las variables predefinidas o funciones predefinidas del cual le podemos pasar como parámetro una variable de entorno es la variable llamada getEm. Y esta es una función que nos trae un sinnúmero de información. Veamos qué información nos trae. Si nosotros le damos a actualizar, vemos de que nos trae mucha información acerca de nuestro sistema operativo, de nuestro equipo y también hasta de nuestro procesador, entre mucha otra información. Si nosotros quisiéramos saber cuál es mi usuario, podríamos poner la variable de entorno llamada username y nosotros le pasaríamos a esa función getEm ese parámetro de variable de entorno por medio de comillas. Podríamos traernos solamente el nombre de usuario y efectivamente nos trae que el nombre de usuario es Luis González. Si quisiéramos, también podríamos traer más información acerca de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, vamos a darle a actualizar y si quisiéramos saber el nombre de la computadora, le ponemos la variable de entorno llamada computername. Copiamos y le pasamos esa variable de entorno y cuando nosotros le damos guardar y actualizar, vemos de que
tenemos el nombre de nuestro equipo. Si nosotros vamos a la información de nuestro equipo, vemos de que efectivamente es el mismo nombre. Entonces, como vimos el concepto, las variables de entorno realmente contienen información útil del programa o el sistema en que nos encontramos utilizando cuando estamos ejecutando un programa. Veamos otras variables predefinidas que nos traen informaciones útiles. También existe otra variable predefinida que nos muestra la información del servidor en el que estamos ejecutándolo. Por ejemplo, esta se define con signo de dólar y ahí vemos muchas de las variables que se muestran que podemos usar y que ya vienen predefinidas en PHP. Está get, file, post, request, server, session, argument, globals, entre otras más. Si quisiéramos ver acerca de nuestro servidor, podríamos poner esta variable predefinida, que es una función, y a esta le podríamos traer muchas otras variables de entorno. Por ejemplo, si quisiéramos saber el nombre de nuestro dominio, podríamos poner server espacio name y de esta forma obtendríamos el nombre de nuestro dominio. Para eso tendríamos que enviarlo igualmente mediante un bar down. Entonces vamos a cortar esta parte, la cortamos y la ponemos en un bar down. Y aquí, al darle guardar y le damos actualizar a nuestro navegador, tenemos un error. Vamos a ver cuál es el error en la línea 4. Aquí nos equivocamos. Se hacen por medio de corchetes. Entonces no era paréntesis. Entonces, como vemos, son variables predefinidas que traen consigo un array. Vamos a ver qué nos arroja. Y tenemos localhost. Y eso es correcto. Si nosotros vemos, nuestro servidor se llama localhost. Y dentro de nuestro servidor tenemos una carpeta llamada introducción a PHP. Y también tenemos un archivo llamado conceptosweb.php. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos usar esta información para asignarla a un valor. Por ejemplo, alguien nos pide el dominio en el que nos encontramos. Entonces bien podríamos definir una variable llamada dominio y a esta variable le podríamos poner el server, el nombre del servidor por medio de esta variable predefinida y tendríamos y le pondríamos un eco acá y pondríamos el dominio. Aquí sería dominio y aquí tendríamos el dominio. Al darle actualizar a nuestra web, nos tendría que mostrar, aquí tenemos un error, punto y coma, nos faltó, y nos tendría que mostrar el nombre. Vamos a ver que hay un error y vamos a quitar este bardón porque necesito un parámetro y le damos a actualizar y vemos de que ahora sí nos muestra localhost. Igualmente, si nosotros quisiéramos saber el root en el que nos encontramos, pudiéramos poner, por ejemplo, aquí en el root y a este root le asignamos igual la función o en este caso la variable predefinida server y a este server le agregamos la variable de entorno document root y a esta variable vamos a mandarla a imprimir y le ponemos root, le damos punto y coma y aquí le damos un salto de página, un salto de línea y le vamos a dar un salto para que nos mande la información en la otra línea y cuando le damos a actualizar vemos de que estamos trabajando en un servidor y que ese servidor está instalado en la ruta E y bajo la carpeta www. Entonces, como vemos, el concepto de web es que podemos utilizar las variables predefinidas juntos con las variables de entorno para poder traernos información útil.
En conclusión, podemos decir que las variables de entorno y funciones predefinidas nos permiten ayudarnos en el lenguaje de programación de PHP. Nos pueden crear sitios más seguros, podremos dar a nuestros desarrollos compatibilidad con los navegadores. Al igual podemos valernos de estos para poder obtener información necesaria sin realizar una extensa codificación manualmente y podernos traer toda esta información. Sin realizar ningún código podemos hacer esto de manera fácil. Si te ha gustado este video, por favor compártelo para así poder crear más contenidos como estos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y no te pierdas de nuevos cursos que se nos vienen para este año 2021. Comenta si te ha gustado y dale like. Nos vemos en un próximo video.